Estamos hoy en 20 Manzanas con Horacio Sanguinetti, que es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y fue rector durante muchos años del Colegio Nacional Buenos Aires y también del Teatro Colón. Muchas gracias, doctor, por visitarnos. Yo le agradezco a ustedes la invitación, así que estoy encantado. Estamos muy cerquita del aniversario de 100 años de la reforma universitaria. ¿Cree usted que la universidad hoy se asemeja a lo que imaginaron en su momento los revolucionarios? Pues es un poco difícil de imaginar qué imaginaron, pero más o menos uno puede preverlo, porque uno sabe lo que era la universidad en ese momento, ¿no? La universidad era una cosa muy restringida, muy retrógrada, muy limitada, y ahí apareció en Córdoba un grupo de gente extraordinaria, es como una especie de floración intelectual que a mí me deja aturdido. Y yo gran parte de mi vida la he dedicado a evocar, estudiar, analizar y recoger elementos sobre la figura de Deodoro Roca. Deodoro Roca, que fue la figura primordial de la Reforma y es una de las grandes figuras argentinas, creo que es el más grande escritor argentino del siglo XX, tan importante, no más, pero tampoco menos, que Borges o que Arlt o cualquiera de los grandes escritores que hubo entonces. ¿Y la universidad hoy, Bueno, cómo la evalúa con respecto a lo que se pensó en aquel momento? Yo creo que la universidad de hoy funciona bastante bien, pese a lo que se dice. Mi vinculación directa es con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque cada facultad es un mundo. Entonces, yo le digo, yo estoy satisfecho. Yo trabajo bien en la universidad, los alumnos vienen con muy baja formación, pero hacen un esfuerzo. A mí me aterra un poco la escasa formación intelectual que traen, el desconocimiento de las cosas más elementales. ¿Y esto no cree que es una tendencia mundial? ¿Cree que es algo particular de la Argentina? Creo que hay una tendencia mundial y creo que en la Argentina esa tendencia es demasiado fuerte. Le preguntaba lo de la tendencia global porque de repente antes uno tenía que memorizar muchísimas cosas porque no tenía acceso permanente a la información, con lo cual también puede ser que los alumnos hoy decidan retener otra información más práctica y buscar cuando necesitan. Es cierto, pero el tener una formación cultural general, una cultura general, es una gran felicidad. Lo hace a uno muy feliz, es una cosa que acompaña mucho en la vida y uno no puede estar todo el tiempo pendiente de la máquina. Vamos a volver después sobre la secundaria, sobre todo sí. Me interesa su opinión después de 23 años que estuvo como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero volvemos a la reforma y a Córdoba. ¿Por qué la reforma universitaria surgió en Córdoba y por qué tuvo cómo se desplegó tanto en América Latina en un momento muy difícil de la historia, ¿no? Donde se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, estaba la Revolución Rusa, América Latina estaba muy afectada por todo esto. Entonces, ¿cómo fue que surgió en Córdoba y cómo fue que se expandió tan rápidamente? En la Argentina había 3 universidades nacionales y 2 provinciales. Las nacionales eran La Plata y Buenos Aires, que eran facultades más cientificistas, y Córdoba, que era una universidad muy dominada por la iglesia, diríamos, preconciliar, dominada por los jesuitas, por los cuales yo tengo gran estima, gran admiración, porque son inteligentes, son de los sectores católicos que estudian más, que trabajan más, que desarrollan más la inteligencia. Y de hecho fundaron la primera universidad, ¿no? Porque era esa la primera universidad. Por supuesto, claro, la más antigua. Y entonces, lo que pasa es que esa universidad ya había entrado en un signo de decadencia importante. En parte había una responsabilidad de la iglesia preconciliar, en parte una responsabilidad de una pseudo-aristocracia, porque aristocracia en nuestro país no sé si hay, ¿verdad? No sé si se puede hablar de aristocracia en la Argentina. Pero bueno, los sectores que se consideraban aristocráticos y que tenían la universidad como cosa propia. Entonces, las cosas que ahí sucedían eran tremendas. Por ejemplo, no había concursos para profesores, los profesores se designaban a dedo. Hubo un caso emblemático que fue a un profesor, a un abogado le regalaron una cátedra con motivo de su casamiento. Se casó y dice, ¿qué le regalamos a este?
un regalo para... No, regalémosle una cátedra. Le dieron una cátedra con motivo del casamiento. Fíjese usted, es una cosa grotesca. Entonces, en Córdoba había un gran atraso en ese sentido, inclusive comparativamente con Buenos Aires y La Plata. Pero los grandes principios que ahí surgieron, primero fue un atraso, como dijo Deodoro, dijo, la Reforma buscó un maestro y se encontró con un mundo. Es decir, se dieron cuenta que no era solo de que el profesor enseñara mal, que era mucho más grave y que la Reforma era necesaria en todas partes, no solo en la universidad. ¿Y eso cómo se expandió después en América Latina? Se expandió porque pese a las variables que hemos señalado en estos 3 casos, porque entre Buenos Aires y La Plata también había algunas pequeñas diferencias, en realidad yo debo sospechar que en todas partes había el mismo problema. En todas partes las soluciones que saltaron en Córdoba, que se fueron armando porque fueron descubriendo los diversos problemas, las eventuales soluciones, eso trascendió y evidentemente lo mismo con alternativas, con pequeñas diferencias, con variables, lo mismo pasaba en todo el país y lo mismo pasaba en toda América Latina por lo menos, en toda América hispana, porque en Brasil la Reforma no tuvo tanto arraigo, pero hasta México, todos los países latinoamericanos, todos los países hispanoamericanos la asumieron con enorme fuerza. Y en México y sobre todo en Perú procrearon partidos políticos. Aya de la Torre creó su partido político, su APRA, Alianza Popular Revolucionaria, con la cual adquirió una importancia política inmensa. Era hijo de Córdoba, él lo decía, ¿no? Yo soy hijo de Córdoba. Usted estudió bastante el fenómeno en Buenos Aires. Recientemente publicó un libro, Los reformistas porteños, de Eudeva. Porteños, sí. ¿Qué cuenta ahí? Bueno, justamente porque ahí conversándolo con Katy Nosiglia, la secretaria de la universidad, ella me dijo, sobre octubre del año pasado, me dijo, tendrías que escribir un libro para celebrar los 100 años de la Reforma. Sí, como no, lo armo con bastante facilidad, yo tengo material inmenso. El problema es que tengo demasiadas publicaciones sobre el tema y no me gusta repetirme demasiado. Pero digo, ¿cómo no? Y me dice, pensó un momento y tuvo esta idea extraordinaria, dice, pero la Reforma en Buenos Aires, porque la Reforma en Córdoba se ha publicado muchísimo, la Reforma Universitaria de Córdoba, pero después la Reforma pasó a Buenos Aires y tuvo acá una importancia muy grande y todavía ahora ejerce una influencia inmensa. Entonces, claro, lo que pasó fue que acá el rector de la universidad, que era Eufemio Uvalles, y me pongo moralmente de pie para saludarlo porque es una gran figura universitaria, vio lo que pasaba en Córdoba y ¿qué hizo? Aplicó los principios de Córdoba inmediatamente en el año 19 a la Universidad de Buenos Aires, representación estudiantil, elección de los profesores por concurso, todas las cosas que se venían reclamando en Buenos Aires desde 1903, 4, 5 y 6, en que hubo movimientos fuertes, pre-reformas evidentemente, pre-procesos revolucionarios en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Medicina, donde inclusive fueron cesanteados algunos profesores, inclusive por esa reforma José Arce fue dejado cesante, que fue después el jefe de la antirreforma universitaria en Buenos Aires, fue rector, bueno, todo eso son detalles anecdóticos que son muy divertidos, muy interesantes, porque acá nos exceden. Bueno, entonces todo esto se planteó así, y en Buenos Aires, con las variantes del caso, el rector estableció los principios. Claro, establecidos los principios, se hicieron las elecciones, se conformaron los consejos, y en la Facultad de Derecho fue el conflicto más grande. Más o menos todas las facultades se arreglaron dentro de la reforma. En Derecho hubo un grupo muy importante de profesores que estuvieron en contra. Hubo un primer decano reformista, Mario Sáenz, gran decano, pero también fue derribado por este grupo profesoral, y en las nuevas elecciones los profesores lo designaron decano nada menos que al viejo Castillo, que después fue presidente de la República, conservador a ultranza y
y retrógrado en todos los órdenes, una gran figura intelectual, era un gran especialista en derecho comercial, que es un derecho bastante apolítico, pero políticamente era un conservador fuerte, y el grupo de profesores que lo rodeó, donde había, reitero, eran grandes figuras intelectuales, lucharon contra la reforma. Fue la facultad que resistió a la reforma, y durante los años 20 fue la gran disputa en Buenos Aires fue en la Facultad de Derecho, donde los estudiantes reformistas ganaron las elecciones, designaron sus 4 consejeros que ya tenían que ser graduados en esa época. Los representantes de los estudiantes no eran estudiantes, eran graduados jóvenes todos. Mi padre estuvo allí con Sánchez Viamonte, Julio B. González, Agustín de Bedia, grandes figuras intelectuales, y los profesores eran 8, es decir, 8 y 4 estudiantes. Y los estudiantes, yo esto lo he estudiado muy a fondo, los deshacían en los debates. Y los profesores, que eran muy capaces en lo suyo, no contestaban nada, votaban en contra de lo que decían los estudiantes, ganaban la elección porque eran 8-4. Y una vez Sánchez Viamonte, que era un poco zafado, les dijo, esto que lo voy a repetir acá pidiendo un poco excusa, dice, ustedes no nos ganan con ideas, porque no debatían nada, nos ganan con las asentaderas, porque eran más y entonces votaban y sin discutir nada, la Facultad de Derecho se mantuvo bastante retrógrada de eso y con una lucha muy fuerte entre los estudiantes también, lucha que a veces era una lucha campal material. En esa época se usaba el bastón como elemento integrador de la elegancia del hombre, y se usaba también para otras finalidades en la facultad por lo menos. Doctor, 3 fechas le voy a dar. 1953, 1983, 2007. ¿Cómo ve usted en esas 3 fechas como fotos del colegio? Bueno, yo digo, esas fechas, 53 yo me recibí, pero entré al colegio en el 48, si no me equivoco. Y esos 6 años de colegio para mí fueron una fiesta, un lujo. Yo viví y tengo fotos en la mente a la noche cuando no me puedo dormir, de pronto me acuerdo de esos felices años de colegio donde yo me sentía muy cómodo, muy feliz. Fui alumno, fui celador después, que era una institución muy importante, el celador alumno becado, así se llamaba, y que donde uno se conformaba, se manifestaba y se habituaba a encarar y a manejar un grupo humano. Uno tenía una división a su cargo, que eran casi compañeros. Yo estaba en 5º año y tenía una división de 4º, donde había muchos muy amigos míos, Ricardo Monarsanz, por ejemplo, muchas personalidades que después hicieron carrera. Y bueno, entonces yo me iba formando inclusive para la docencia después, ¿no? Y en el 83 había esa como ola democratizadora, un poco, digamos, si volvemos a la reforma universitaria 1918, ocurrió después de 1916, donde también, digamos, fue el primer presidente democrático de Hipólito Yrigoyen, o sea, había una ola democratizadora. ¿Eso se sintió en el 83 en el colegio? Y sí, fue evidentemente un año clave, fue como usted dice, en el 16, que había habido tantas cosas, la Revolución Rusa, había habido acá el advenimiento de la democracia por primera vez, la democracia electoral sin fraude, la asunción del presidente radical Irigoyen, ¿verdad? Todo eso tuvo una importancia muy grande. Y luego en ese momento es un momento algo parecido. También cesa la peor oleada reaccionaria que tuvimos, donde nos habían echado a todos. Y yo, el colegio era mi casa y yo iba al colegio encantado, pero me echaron por lo menos 2 veces, ¿verdad? Por razones políticas, siempre, por supuesto, debo aclarar, no por otras razones, pero sí de manera oprobiosa muchas veces, sin dar razones. Las razones eran, visto que tengo la facultad de echarlo, artículo 1, lo he hecho. Y eso después se convertía en un timbre de honor, porque quien lo echaba era el que quedaba desacreditado, el deshonrado era el que lo había echado a uno,
y uno volvía con todo el apoyo de los universitarios, de los alumnos, de una época feliz que todavía perdura, evidentemente, porque con sus más y sus menos, sus subidas y bajadas, vivimos un periodo universitario de libertad, de creatividad y bueno, realmente recordamos como una cosa muy lejana los periodos en que la universidad fue cerrada, fue perseguida, fue acosada, fue raleada, fue incorporada a su seno gente que no lo merecía, que no tenía la menor idea, y los que tenían idea fueron expulsados. Es decir, con la universidad, que siempre aparecía como la cuna del comunismo. No sé, los militares en ese momento, con una mentalidad muy reaccionaria que tenían entonces, y me parece que hoy ya no, decían la universidad es comunista y el comunismo, que no, tampoco se sabía muy bien qué entendían por comunismo, pero todo movimiento de centro, ligeramente centro-izquierda, ya era comunista, y entonces eso se perseguía con saña. ¿El Colegio Nacional de Buenos Aires sigue siendo hoy un colegio de excelencia en la Argentina? El colegio tiene sus alumnos que lo aman tiernamente, tiene sus profesores que dan toda su actividad intelectual allí, tiene sus autoridades que saben lo que tienen entre manos, así que yo voy con mucha frecuencia. Es una excepción. Es bastante una excepción, sí. Inclusive otros colegios universitarios, bueno, no se llaman ya colegios de las universidades que yo conozco, no tienen la envergadura que tiene Buenos Aires, somos un poco insoportables. Claro, somos la institución más antigua del país, somos anteriores al país. Porque antes que el país fuera independiente, ya estábamos ahí, estábamos en el mismo lugar, estaban los jesuitas y se daba la enseñanza, donde se formó la generación de Mayo, nada menos. Y la cantidad de personajes que se han formado ahí es impresionante. Yo habilité una cartelera que cada vez más grande de personalidades que habían estudiado en el colegio desde la época colonial. El 60%, 70% de la primera junta estudió allí. ¿Y qué pasa con el resto de los colegios secundarios? ¿Por qué tenemos una gran crisis del ciclo medio y ese que es tan importante para que la gente se forme y que pueda trabajar, se pueda desenvolver, pueda progresar? Yo creo, no se pueden hacer generalizaciones, pero creo que hay una disminución del nivel en general, con excepciones por supuesto, de la capacidad educativa de los profesores y de las autoridades que están a cargo. Me parece que no están bien atendidas, no están bien remunerados, ni unos ni otros, y tampoco ellos, en vista de eso, tienen posibilidad de funcionar como uno desearía y como uno funciona cuando tiene un colegio al cual ama de una manera especial, como el Buenos Aires, ¿verdad? No es que el Buenos Aires tuviéramos mejores salarios, al revés, teníamos menos salarios que los demás colegios de la ciudad, pero era el Buenos Aires, entonces la gente quería ir ahí, uno se instala en la sala de profesores y ya se siente en una universidad. Yo inicié mi actividad de docente secundario en un colegio bastante prestigioso de Belgrano, pero uno iba a la sala de profesores, era una especie de tugurio, una especie de cocina. No puede ser que los colegios tengan, que los edificios tengan de pronto 2, 3 colegios en sí mismos. Cuando yo fui ministro me encontré con que había edificios... Perdón, ministro de Educación de la ciudad. De la ciudad, claro, ministro de la Rúa. Entonces me encontré que ahí había gente que pertenecía a autoridades de 3 colegios, que uno iba a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, y compartían todo, entonces no compartían nada. Si uno tiene que tener un colegio y tiene que ser el director, y tiene que tener allí, cierra con llave y se va, es su escuela, no la escuela que al mediodía le llega otro director y hace vaya a saber qué cosas. ¿Cree que está bien que los estudiantes tomen los colegios en protesta? Mire, yo creo que la toma es una medida absolutamente excepcional. Uno no puede tomar, los alumnos no pueden tomar la escuela porque no les gusta la comida, ¿verdad? O porque tiene poca sal o algo por el estilo. Se ha convertido, sobre todo en una época, parece que ahora no tanto, en una diversión. ¿Sabe lo divertido que es para los chicos tomar la escuela?
estar ahí de noche, chicos y chicas, no se sabe qué hacen, se pierden en la oscuridad, los padres desesperados en la puerta no los dejan entrar. Todo eso se abusó mucho de la toma, y yo creo que la toma no la repudio, no la niego, pero tiene que ser muy, muy importante. La toma... Como en 1918, por ejemplo. Es lo que iba a decir. En 1918 la toma era absolutamente indispensable, pero en 2018 me parece que ya no tanto, de ninguna manera. Sobre todo hay muchas maneras ahora. En ese momento no había otra manera de protestar, no había otra manera de llegar y que se enterara Irigoyen y que los reaccionarios que estaban a cargo de la Universidad de Córdoba se sintieran afectados. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Última pregunta sobre cuando se fue del universo de la educación y entró en el universo del arte. ¿Cómo fue esa estadía en el Teatro Colón y en ese micromundo del Teatro Colón? Bueno, mire, yo no sé nada de nada, soy un profundo ignorante, pero hay un tema que sí conozco, que es el tema de la ópera. Yo soy un apasionado de la ópera. Desde que mi padre me llevó por primera vez al Teatro Colón a ver Rigoletto cuando yo tenía 6 años, pero yo ya conocía la música de Rigoletto, absolutamente, y los cantantes que cantaban. Leonard Warren, que fue el gran barítono norteamericano que cantó esa noche, yo sabía quién era. Entonces, desde a los 6 años yo ya estaba informado, y a partir de ahí vi todo lo que el Teatro Colón hizo y todo lo que pude ver en el exterior. De modo que en algún momento el jefe de gobierno Macri, que pensaba, yo creo que, no me lo dijo estrictamente, pero él se contactó conmigo, vino al colegio 2 veces, le gustó, y yo creo que él pensaba más bien que yo fuera su ministro de Educación. Pero yo empecé a hablar del Colón, y cada vez que nos veíamos con cierta frecuencia hablaba, y finalmente creo que, todo esto es suposiciones mías, creo que lo convencí que yo podía estar mejor en el Colón que en el Ministerio de Educación, que ya había desempeñado con De la Rúa. Y claro, el problema que tuve en el teatro es que el teatro no estaba. El teatro estaba en ruinas, estaba en refacciones, no había, hice 300 funciones, todas fuera del teatro. No pude hacer nada dentro del teatro, solo una que improvisé entre los andamios y por ejemplo, todas las plateas de la platea habían sido levantadas, era un descampado. Estaba lleno de máquinas y de cosas por todas partes. Un solo día, el día aniversario de los 100 años, era el año 8, el 25 de mayo de 1908, se creó el teatro, el 25 de mayo de 2008 lo celebramos en el teatro. Ahí sí invité, como 2000 niños vinieron, y vieron el teatro y estuvimos en la sala, estuvimos en el Salón Dorado, estuvimos en la parte que más o menos yo había podido acomodar para eso. Pero después todo el resto de la actividad, que les digo, prácticamente una función de ópera por año, por día, la hice en todas partes, 300 funciones. El año tiene 365 días, algunas muy importantes. La Traviata que dimos en Tucumán, en una de las provincias en San Juan, fue monumental, con los mejores cantantes argentinos, el coro del Colón, la orquesta del Colón, el director del Colón, los operarios del Colón que instalaron la escenografía, inclusive delante de la gente que iba a ver cómo se instalaba una escenografía de ópera. Eso pasa cuando una institución trasciende el edificio completamente. Absolutamente. Entonces, ¿Y es cierto que Woody Allen quiso poner una ópera en el Colón? Hubo un intento, él lo ofreció, pero pedía tales exageraciones que era imposible. Lo que él pedía realmente no se podía hacer. Quería hacer Janis Kiki, que es una ópera cómica, la única ópera cómica que escribió Puccini, maravillosa, pero era imposible. Lo que él planteaba, por lo pronto quería tener la platea estaba toda levantada. No podíamos levantarla para que él actuara y sacarla la noche siguiente. Eso recuerdo, y recuerdo otras cosas más que no se pudieron hacer. Y no sé si la hizo él, creo que la hizo en Estados Unidos, pero no fue nada del otro mundo que se siguiera hablando del tema. Bueno, muchísimas gracias por compartir todas estas importantes anécdotas
sobre su larga y extensa trayectoria en educación y en arte en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación.